Ese es el lindo tema de la iglesia, hermano. Cómo nosotros crecimos, cómo le creímos a Dios, cómo el Señor nos ha ido respaldando año tras año. Pueden sentarse, hermanos. Gloria a Jesús. Wow. Cuántos momentos maravillosos nosotros. Como nosotros comenzamos en una marquesina, en la casa, en el hogar de nuestros hermanos Pony Aquino y Elsie Patri Pérez, debajo de una mata de mango, hace 7 años, y le agregamos un par de años más. Como la iglesia comenzó con la pareja de esposo, Aquino Pérez, la doctora Pérez, gloria a Dios, y no es Victoria, sino la doctora Pérez, aleluya, Elsie Patri Pérez. ¿A usted se conoce? A la doctora Elsie Patri, ¿usted la conoce? ¿Usted la conoce a Elsie Patri? ¿No la ha visto? Gloria a Dios. Y allí, hermanos, el Señor nos juntó y comenzamos a predicar la palabra de Dios en un discipulado de familia. Y a pasar del tiempo, transcurría el tiempo, el Señor comenzó a traer familias, a la familia Rodríguez, doña Daisy, doña Élcida, David, Sonia, sí, después Jenny, también la doctora Jackson, gloria a Dios, una gran mujer del Señor. Ella estaba Natalie también, Natalie, la doctora Santiago, también, gloria a Jesús. Ahí después vinieron junto conmigo nuestro hermano Alexis, que está ahí con nosotros, Jairo, Ruth, esos hermanos. Recuerdo cuando hacíamos las misiones, que la estamos haciendo todos los años, que nos fuimos a Constanza. Después en Constanza, fuimos también a la parte sur de Santo Domingo, de la República Dominicana, y a un sinnúmero de ciudades, de pueblos, haciendo la obra misionera. Cuando nosotros, también cuando alquilamos aquí el local, que fuimos los primeros que este local lo construyeron, y pasamos por aquí, me llamaron, pastor, venga a ver, y sabemos que Dios nos trajo a este lugar y comenzamos a trabajar. Recuerdo que habían silla plástica, gloria a Dios. Si usted se va a la página de la iglesia, se va a ver cómo comenzamos. Recuerdo que cuando se estaba haciendo esta plataforma, estaban los palos ahí, y estábamos sentados ahí atrás, Elizabeth, mis hijas, ahí, yo, estábamos ahí mientras estudiamos el escenario, cómo se iba a hacer la cosa. Y luego comenzamos a construir el escenario aquí, en la plataforma. Y yo vi una foto cuando el ministerio de danza estaba iniciando, que estaban las niñas, que tú que estabas pequeña, Stacy también, recuerdo, Liz también estaba por aquí. Y eso, veía cómo estaban ellas ensayando, brincando. Y cómo Dios comenzó a traer familias a la iglesia. Y cómo el Señor comenzó a obrar en esta congregación. Y Dios, a través de los tiempos, mejor dicho, excúseme, cada una de esas promesas que Él nos ha dado, hemos visto cumplir cada una de ellas. Han llegado mucha gente, otras se han ido, gloria a Dios. La familia Aquino Pérez está en los Estados Unidos viviendo, gloria a Jesús. Y otras se han ido, otras han llegado.
Y así ha sido, hermano, la iglesia. Y en tan poco tiempo, como Dios nos ha ido bendiciendo con familias maravillosas que han ido llegando, gloria a Dios, y cómo Dios ha ido formando ese equipo de hombres y mujeres a nivel de los ministerios, cómo Dios una visión la hace realidad. Recordamos que el Señor, cuando uno habla de embarazo, las mujeres saben lo que es el embarazo. Y yo me embaracé de esta visión. Cuando uno se embaraza de la visión, yo recuerdo que yo estaba leyendo el libro de Rick Warren, Una iglesia con propósito, y los módulos de John Maxwell también, cuando los recibimos, me embaracé de esa visión y comencé, hermano, durante ese proceso de embarazo, vinieron los malestares del embarazo. Llegaron un momento en que se iba a abortar, gloria a Dios. Simplemente el médico de los médicos me decía, no haga mucha fuerza, tranquilo, porque si hace alguna fuerza puede abortar. Y recuerdo un día que estaba tan abrumado que yo iba a dejar el discipulado que estaba trabajando. Recuerdo que cuando salía de la iglesia que pastoreaba en Sabana Perdida, después del culto salía para el discipulado de familia todos los viernes, y el seguimiento que tenía a los hermanos, es decir, no había un día de descanso. Siempre cumplí con mi responsabilidad mientras estuve pastoreando en Sabana Perdida, pero llegó un momento en que quería abortar esta visión. Y recuerdo que una vez en la iglesia en Sabana, un jueves que dábamos culto de liberación, el hermano Diómedes, que también ellos fueron parte de esto, el hermano Adonai, que fue el enlace, el hombre que Dios usó en ese momento para enlazarnos con la familia Aquino Pérez y luego conocer la familia Rodríguez, a toda esa familia completa. Recuerdo que una vez en ese culto yo estaba orando y estaba llorando porque tenía mucha presión, gloria a Dios. Y yo le dije al Señor que iba a dejar el discipulado. Ese jueves, ese viernes, yo lo iba a dejar. El jueves Dios comenzó, a través de Dios, me recuerdo, eso nunca se me va a olvidar. Yo llorando decía, Señor, yo voy a abortar la visión. Ya yo no puedo más. Además que me siento agotado, agobiado por un sinnúmero de situaciones que estaba viviendo. El Señor me dijo estas palabras. Me dijo, si aborta la visión, te corto. Si aborta la visión, te voy a cortar. Gloria a Dios. Y ahí fue que entonces yo me puse a llorar más y pedirle perdón al Señor. Y el Señor entonces, después que pasó ese culto de liberación, donde fui restaurado por el poder del Espíritu Santo y por esa palabra de compromiso que el Señor me hizo, y me dijo, a partir de ahí, hermanos, mis fuerzas fueron renovadas. Dios comenzó a obrar en mi vida de una manera especial. Surgieron situaciones que Dios mismo la provocó para que yo entonces, pues, me quedara con lo que es el discipulado. Ahí ya teníamos más o menos como a 10 familias en la iglesia. Y entonces entregué la iglesia de Sabana Perdida y me quedé con el discipulado. Porque me pusieron a elegir, o te quedas con la célula o te buscamos otra iglesia. Yo dije, no, yo me voy a quedar con el discipulado. Y me quedé con el discipulado de familia.
y vinieron algunos hermanos conmigo de la iglesia de Sabana, gloria a Dios. Y así, hermano, comienza una historia en mi vida, en el ministerio, y el Señor comenzó entonces a obrar de una manera especial. Recuerdo como hoy que estábamos, Powell y yo estábamos por ahí, por la casa, sentados por ahí, y Powell me decía a mí: pastor, ya Dios me dio el nombre de la iglesia. Digo yo, ¿cómo se llama la iglesia? ¿Cómo se va a llamar? Iglesia Arca de Jesús. Digo yo, vamos a registrarlo de una vez. Alabado sea el Señor. Y así Dios comenzó a obrar de una manera especial. Recuerdo que entonces comenzamos trabajando en la marquesina. Recuerdo que estamos ahí el grupito pequeño, y una vez doña Aise dijo: de momento vamos a tener que abrir la puerta porque nos va a quedar chiquito. Y nosotros tomamos esa palabra y comenzamos a trabajar. Todo el mundo se iba y nos quedábamos el grupito limpiando la casa de Power, y salíamos a la 1 de la mañana. Recogedera de silla, desarmar los equipos, la bocina, y eso era todos los días de culto, los fines de semana. Gloria a Dios. Cuando iba a llover, ya Dios nos decía cuándo iba a llover. Recoja a todo el mundo. Entonces íbamos a la sala y preparábamos el culto. Muchas familias fueron liberadas, sanadas, restauradas. Milagros maravillosos hubo en ese lugar. Allí entonces comenzó la iglesia a crecer, y llegó un momento en que tuvimos que abrir las puertas porque no cabíamos. Gloria a Dios. Ahí llegó, una vez nos visitó el señor Santiago, nos visitó a ese culto, yo recuerdo, y Dios comenzó a obrar ahí, ministrando. Doña Elcia fue sanada, tenía cáncer de colon y fue sanada de cáncer de colon. Yo recuerdo cuando Powell y David estaban ahí, mientras yo predicaba una administración, ella cayó y se hicieron todos los estudios y salió todo negativo, y ella fue sanada de cáncer. La gloria del Señor. Muchas personas después, entonces, la gran cantidad de personas que había, era necesario buscar un local, porque no cabíamos. Y comenzamos a buscar local bajo la dirección del Señor, orando. Fuimos a ver uno por ahí, por San Isidro. Gloria a Dios. Y no era ese local, hasta que pasamos por aquí, creo que fue Pau y la doctora que pasaron por aquí, y me llamaron: pastor, aquí creo que este es el local que Dios tiene para nosotros. Y entramos, lo oramos, chequeamos, decimos: este es el local, aquí nos trajo Dios. Recuerdo que la abogada estaba por ahí hablándonos de precios y esas cosas. Siempre el que se encargaba de trabajar para los precios era Pony, era que Dios lo usaba para que nos bajaran de precio. Uno no compraba nada, sino se lo Pony, cómpralo tú, porque tú eres el que sabe hablar con esa gente. Es decir, que él convenció, el Espíritu Santo lo convenció a la abogada y nos dejó a un precio. Y a partir de ahí entonces nosotros decidimos, ese grupito de hermanos, a trabajar, a hacer cosas maravillosas. Y Dios, hermanos, como nos ha prometido, han llegado muchas familias maravillosas. Y le damos gracias al Señor porque Dios nos ha ayudado. Dios es quien nos mantiene de pie. Dios, hermano, es que está con nosotros. Con apenas 7 años, parecemos una iglesia adulta. Y somos una bebé todavía. Hay muchas iglesias
con más tiempo que nosotros. Y para la honra del Señor, nosotros tenemos muchas cosas. ¿Cómo lo hemos conseguido? Porque Dios ha obrado en ustedes, porque Dios lo ha bendecido a ustedes y ustedes han bendecido a la iglesia del Señor. Y seguiremos hacia adelante, no importando los vientos y las tempestades. Lo que Dios nos ha prometido, muchas cosas se han cumplido y otras se van a cumplir. Y sabemos, hermanos, que todo lo que ha ocurrido durante todo este tiempo es porque Dios lo ha permitido. Alabado sea el Señor. Esta es una iglesia maravillosa, es una iglesia solidaria, es una iglesia comprometida con la visión, la misión, una iglesia donde se han preparado hombres y mujeres, líderes con mucha capacidad, con un potencial maravilloso. Y no solamente eso, sino que viene subiendo una generación de guerreros, de niños y niñas que están siendo instruidas en la palabra del Señor. Porque el que viene aquí nunca será igual. Aquí está el Señor. Aquí está el Espíritu Santo. A pesar de los golpes, a pesar de las situaciones, nos han enseñado a madurar, a crecer. Somos una iglesia muy joven, hermanos. Mi alma alaba al Señor. Y estamos creciendo y seguiremos creciendo. Hemos realizado campamentos de familia. Hemos ido a Baiguate par de veces. A Baiguate celebramos el primer campamento adolescente, que fue un campamento muy exitoso. Celebramos campamentos de familia, encuentros de familia, actividades de familia. Tantas cosas maravillosas que Dios ha obrado. Tenemos adolescentes, el ministerio de adoración. Adorábamos en la iglesia, era con el proyector. Recuerdo que adorábamos con el proyector. Cantábamos y Dios se glorificaba de una manera especial. Compramos los instrumentos y los músicos. Parece una locura. El piano, un Phantom G6. Ya hay 8, es el 6, sigue el 7, sigue el 8. Cuando llegó ese Phantom aquí no había ese piano en el país, venía en camino. Dios nos dio ese piano, lo compramos la batería, todo estaba, hermano, no había músico. Por fe lo compramos. Y Dios fue trayendo músicos y también se fue llevando músicos. Gloria a Dios. Yo recuerdo cuando llegó un pianista que se vio con ese Phantom 6, dice, wow, pero yo nunca he visto ese piano. Yo, para la gloria del Señor, yo no sé lo que es eso, pero me dijeron que es bueno. Y eso tiene funciones ahí, que ese piano habla solo. Ese hasta el nombre de uno le dice que Ramón, si usted le da una tecla. Gloria a Dios. No lo voy a bajar porque así lo hace. Luego se compraron las sillas. Recuerdo que hicimos una colecta. Recuerden que por familia era $40. Una silla cuesta $40 de esa. Y compramos 130 sillas. Gloria a Dios. Muchos hermanos aportaron para la obra del Señor, para comprar la silla. Gloria a Dios. Y ahí están. Cuando eso no había silla por aquí, nadie tenía esa silla. Después comenzaron por las redes nosotros trabajando. Recuerdo que era Víctor el que manejaba
las redes de la iglesia, Víctor Santiago, y él subía eso por las redes y después me preguntaba mucha gente, ¿qué te costó esa silla? Gloria a Dios. Y comenzaron la gente a comprar sillas, otras iglesias comenzaron a comprar sillas más de color vino, así, azul, y le pusimos ese foro y se lo quitamos y decían la gente que si tenemos dos sillas, azul y más una oscura y una más clarita, y yo no es la misma, lo que están enforradas, gloria a Dios. Es decir, todo lo que nosotros empezamos fue una motivación para otros pastores, amigos de nosotros, que tienen sus iglesias y que utilizaron esta iglesia como piloto, como una iglesia que verdaderamente con tan poco tiempo, me dicen esos pastores, hemos llegado tan rápido y hemos logrado muchas cosas. Alabado sea el Señor. Y la que falta. Me decía el hermano Starling que cuando él entra a las redes, a la página de la iglesia Arca de Jesús, ve todas las cosas desde el inicio, dice cómo se inició la iglesia. A veces recuerdo que el control estaba aquí de este lado, recuerden que estaba la consola de este lado, donde está ahí la doctora Pérez, ahí teníamos la consola, estaba David en esa consola, a veces estaba yo ahí chequeando, de eso no sabía nada tampoco, pero siempre me miraba, decía bájame el sonido, lo que sea, y Dios fue. Entonces comenzamos a ir más para atrás, después estábamos allá atrás, hasta que después entonces comenzamos a hacer la cabina, esa cosa, y Dios ha sido maravilloso, hermano. Hay muchas cosas que no llegan, no recuerdo, pero están ahí. Si usted va a la página de la iglesia se va a dar cuenta, los congresos como lo hacíamos, todavía lo hacemos así, todos los congresos, la mayoría siempre era con un teacher, salíamos a evangelizar las misiones. Ahí está, usted se va a la página de la iglesia en Facebook y se va a dar cuenta todo lo que nosotros hemos hecho, gloria, durante este tiempo. Alabado sea el Señor. Pero yo quiero compartir la palabra de Dios brevemente en esta noche. Y ponga mucha atención a lo que el Señor quiere decir. Gracias a Dios, mañana el culto es en la noche. Es lo primero, a partir de las 7. Estará con nosotros nuestro hermano pastor, reverendo Manuel Rivera, que va a predicar. Ya lo ha hecho un par de años, gloria a Dios, y estará con nosotros el domingo. Él va a cerrar este mes de aniversario, como lo ha hecho en otras ocasiones. Fue el hombre que Dios puso en mi corazón para la inauguración y la bendición de esta iglesia. Yo recuerdo que estábamos en este lado con una mesa y habían las sillas, estaban ahí, algunas sillas, y invitamos mucha gente. A la silla que alquilamos le pusimos la arropamos pero de blanco y un lazo rojo, ¿recuerdan? Y eso fue algo maravilloso. Le hicimos un brindis esa noche, creo que fue el bizcocho, el primer bizcocho que hicimos, una picaderita bien bonita, y eso fue maravilloso. Gloria a Dios. Son momentos que nos hacen a nosotros hacer fuerte y pensar que todavía nos queda mucho trabajo. Quiero que usted vaya a la Biblia. Lo que sucede con la iglesia cuando está llena del Espíritu Santo. ¿Qué sucede con la iglesia? Esta iglesia llena del Espíritu Santo. Alabado sea el Señor. Vámonos al libro de Hechos, en el capítulo 8, del 1 al 40. Quizás no lo lea todo, pero vámonos ahí. Y leemos la Biblia en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén. Y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Hombres piadosos llevaron
a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él, y Saulo asolaba la iglesia, y entrando casa por casa, arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Y la gente unánime escuchaban atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacían. Porque de muchos que tenían espíritus inmundos, salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad. Pero había un hombre llamado Simón, que antes ejercía la magia en aquella ciudad, y había engañado a la gente de Samaria, haciéndose pasar por algún grande. A este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo: este es el gran poder de Dios. Y le estaban atentos porque con sus artes mágicas les habían engañado mucho tiempo. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. También creyó Simón mismo, y habiéndose bautizado, estaban siempre con Felipe, y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaban atónitos. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no habían descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Voy a pasar al 40, pero Felipe se encontró en Azoto, y pasando anunciaba el evangelio en todas las ciudades, hasta que llegó a Cesarea. Gloria a Dios. Señor Jesús, te damos gracias por tu palabra. Gracias porque tú eres bueno y porque tu maravilla es para siempre. Gracias por la oportunidad, Señor, de estar de nuevo en tu casa. Gracias porque ha sido 7 años de muchas bendiciones, Señor. Años donde tu Espíritu Santo se ha manifestado de una manera especial en cada una de nuestras familias. Señor, sigue llenándonos con tu presencia para seguir trabajando, para seguir predicando esta palabra, tu palabra que cambia las vidas. Llénanos de tu Espíritu, llénanos con tu Espíritu Santo y bendícenos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, vamos, hermanos, a hablar un poquito acerca de la iglesia, cuando lo que sucede en la iglesia cuando está llena del Espíritu Santo. Hay un escritor inglés llamado John Stott, en su libro Sé llenos del Espíritu Santo, en la página 52 de ese libro dice, en la escritura, dice en su libro, y cito: la llenura del Espíritu nos conduce a una conducta moral, racional y controlada que transforma al cristiano a la imagen de Cristo. El apóstol Pablo escribe y dice: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu Santo. Lo que dice el inglés John Stott, dice: vemos pues que los resultados de estar bajo la influencia de bebidas espirituosas por un lado y del otro, el Espíritu Santo de Dios, son total y completamente diferentes.
Una, el vino, nos hace parecer bestias. La otra, el Espíritu Santo, nos hace parecer a Cristo. Ser lleno de Dios nos hace, hermano, parecernos al Señor. En una ocasión, unos de los discípulos que seguían al Maestro, unos de los discípulos que estaban de ahí con el Maestro, cuando el Señor le dijo que lo iba a negar 3 veces, ¿cómo la gente se dieron cuenta de que ese hombre era un seguidor de Cristo? De que ese hombre era un aliado, un amigo, un hombre que hasta su vida entregaba por el Señor. Y Jesús le dijo a él: me va a negar 3 veces antes de que cante el gallo. Ese hombre que en una ocasión un soldado se abalanza hacia Jesús y con la espada pues le corta una oreja. Ese hombre que en una ocasión le dijo a los hermanos que estaban juntos que Jesús era el Hijo de Dios. Ese hombre que tenía un temperamento muy colérico, niega a Jesús 3 veces. El apóstol Pedro, el pescador que Dios llamó, un empresario que Dios llamó para que junto con el Maestro pues iban a caminar, iban a experimentar, iban a vivir momentos felices y momentos de muchas dificultades. El apóstol Pedro negó 3 veces a Jesús. Cuando Cristo iba a ser crucificado, cuando estaba ahí sentado, Pedro se parecía al Maestro, cómo caminaba, cómo hablaba. Tenía todas las características de Jesús. Y por eso cuando nosotros nos llenamos del Espíritu Santo, nos hace, hermano, parecernos a Cristo. Una iglesia que no experimenta una vida del Espíritu Santo es una iglesia mediocre. Es una iglesia que se estanca. Es una iglesia que no experimenta las experiencias y el poder de Dios de una manera sobre lo natural. Por eso cuando la iglesia se llena de Dios, suceden cosas maravillosas. Le puedo decir que en una ocasión en esta iglesia llegó una joven y el Señor le dijo: yo bendigo tu vientre y te voy a dar prole. Y ella había agotado todos los medios médicos, lo que la ciencia le tenía, pero no pudo, hermano. Pero llegó a esta iglesia. Y recuerdo cómo Dios tocó ese vientre de esa muchacha. Y no solamente le dio 1, le dio 2 muchachos, gemelos. Y recuerdo cuando ella trajo los resultados de que estaba embarazada y de que eran 2 muchachitos, como decimos. Eso lo hace una iglesia
hermano, una iglesia que esté llena del Espíritu Santo. Alabado sea el Señor. Pero no se vaya muy lejos. En una ocasión estaba Debbie aquí y David, desde antes, y es bueno testificarlo, hermanos, desde antes de casarse, el Señor le dijo a Debbie que Dios le iba a dar proles, que Dios le iba a dar hijos. Y Dios, hermano, hizo el milagro, y Debbie está embarazada. Para que ustedes vean que como Dios lo que promete hace tiempo atrás, años atrás, que pensamos que Dios se ha olvidado, que quizás eso no se va a cumplir. Pues miren, hermanos, lo que Dios promete lo cumple. Y hoy está embarazada, Debbie está embarazada. Porque eso lo hace el Señor. Porque lo que Dios le prometió, y esa es la hija de la promesa. Pero no se vaya muy lejos, aquí hay cerquitica y está Patricia. Patricia no podía tener hijos. El médico dijo, tú no vas a tener muchacho. Gloria a Dios. Ahí está Brianna, producto del milagro que Dios hizo. Pero ahí viene Samuel. Alabado sea el Señor. Porque lo que Dios promete, Dios lo cumple. Eso es lo que está ocurriendo en la iglesia. Y hay muchas cosas lindas que Dios ha estado haciendo. Muchas personas de la iglesia, para ponerle cosas ahí sencillas, que aparentemente para uno es grande, pero para Dios es tan fácil. En una ocasión Dios dijo, aquí le saquen su pasaporte, recuerden. Y Dios comenzó a darle visa a todo el mundo. Hay mucha gente que tiene mucha visa, más de 10 años. O mucha gente con visa. Agachados, pero tienen su visa de 10 años. Otros han sido agradecidos, otros han sido mal agradecidos. Porque se han ido con la bendición, no se han quedado con la bendición, gloria a Dios. Recuerdo que la doctora Pérez también es parte de esos milagros, ¿no, la doctora? Yo creo que ahí fue el primero que arrancó Dios con la doctora Pérez, con la visa. Que la doctora Pérez me dijo, pastor, voy al consulado, ore por eso. Yo, declarado que tiene su visa ya. ¡Ay, pan visado! Después fue con la familia, pan todo visado, gloria a Dios. Ahí está con la familia entera. Ahí hay 50 años, gloria a Jesús. Dios es tremendo, hermanos. Y la que viene, después la hermana Natalia fue, le dieron visa a sus hijas también. Y van a seguir yendo gente, le van a dar más visa, gloria a Dios. Dios le ha entregado apartamento, negocio a gente aquí de toda clase, trabajo de toda clase. Eso es la parte que usted puede ver, pero la parte esencial, lo espiritual, lo que es lo que uno quiere, hermano. También como Dios ha ido, bautizó en estos días más de 7 personas con el Espíritu Santo. Ahí está el hermano Miguel también, para poner un ejemplo de la grandeza de Dios, sus proyectos, cómo lo presenta Dios y cómo Dios lo ha bendecido. Ahí está también Alexander y su amada esposa Jenny, tienen su casa ya. Y eso lo hizo Dios, hermanos. Para que ustedes vean que son cosas en el ámbito material. Es para que decirle a la gente, mire, es que yo estoy con ustedes. Simplemente yo quiero que me sean fiel y obediente. Y por eso cuando una iglesia está llena del Espíritu Santo, suceden estas cosas. Es importante, hermanos, cuando cada creyente está controlado con el Espíritu Santo,
como dice en el libro de Colosenses 3:16 y Gálatas 5:22 al 23, que nos da esa respuesta. Y es importante que hoy entendamos y aprendamos, amados hermanos, lo que sucede en una iglesia cuando está llena del Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo habita en una congregación, cuando el Espíritu Santo se mueve en una congregación, y cuando Dios, hermano, tiene propósito con cada uno de los que integran una congregación. Dice la Biblia que cuando esa iglesia fue llena de Dios, predicaba la palabra del Señor. Del verso 4 al 25 nos damos cuenta que esa iglesia predicaba la palabra de Dios. Independientemente de la persecución que existía en ese momento, no lo detuvo en los versos 1 y 3. En 1 Corintios 15, 1, 4. Desde Hechos capítulo 2 hasta el 7 está declarada la guerra espiritual en contra de la incipiente pero poderosa iglesia del Señor. Esa iglesia de Cristo. Por un lado, los mismos fariseos, unidos con todo el respaldo del Sanedrín, quieren exterminar, destruir a los cristianos por considerarlos una secta. La misma palabra que pronunció en una ocasión una persona por allí, donde decía que la secta evangélica había que detenerla. Hermano, nadie podrá detener una iglesia que esté llena del poder del Espíritu Santo. Ni la puerta del infierno prevalecerá en contra de la iglesia que predica un evangelio genuino, un evangelio que cambia las vidas, un evangelio que transforma las vidas, un evangelio que restaura las vidas, un evangelio que sana las vidas. Un evangelio que es predicado a tiempo y fuera de tiempo. Un evangelio, hermano, que produce gozo y alegría. Y un evangelio que nos dice la gente que estamos locos. No importa lo que puedan decirnos. No importa los ataques del enemigo. No importa lo que puedan levantarse en contra de la obra de Dios. Porque hay un principio bíblico, hay una palabra que es refrescante, que dice que ni la puerta del infierno prevalecerá en contra de la obra del Señor. Y el que está con nosotros es más grande que los que están en contra de nosotros. El diablo ha intentado detener la obra redentora de Cristo al atentar en contra de Jesús. Luego, al usar a Ananías y a Zafira para que mintiesen. Y por último, aleluya, por el triple problema surgido dentro de la iglesia. Gente sin compromiso, murmuración entre los mismos y descuidado del ministerio hacia las viudas. Y el colmo de todas esas cosas es la muerte injustificada de Esteban, uno de los 7 escogidos por Dios, que por predicar el evangelio con poder y autoridad sobre Jesús, el Hijo de Dios. Paradójicamente, amados hermanos, la iglesia, en vez de menguar, la iglesia, en vez de detenerse, ha desarrollado un fuerte ímpetu para predicar las buenas nuevas de salvación. Y hoy nosotros estamos aquí sentados producto de una predicación efectiva y eficaz de el Espíritu Santo obrando en nuestras vidas,
y el Espíritu Santo confrontando nuestras vidas, y hoy estamos aquí dando testimonio de que verdaderamente Dios cambia, transforma, sana y levanta las vidas. No cabe duda que la iglesia a través de la historia ha sido perseguida, ha sido maltratada, ha sido vituperada, pero nada ni nadie ha podido detener el avance y el crecimiento de la iglesia de Cristo. El diablo pensó en una ocasión, cuando vio a Cristo crucificado, él pensaba, él creía que había triunfado. Ni la muerte, ni la tierra pudo detener al Hijo de Dios. Y cuando Cristo resucita al tercer día, nos dice a nosotros, amados hermanos, que Él murió en la cruz del Calvario para perdonar nuestros pecados. Y Él nos dice que Él tenía que irse al cielo a preparar morada. Y la Biblia nos enseña que cuando la iglesia fue revestida con el poder del Espíritu Santo, la iglesia fue cambiada. Fue una iglesia que fue llena del poder de Dios, y automáticamente el diablo no se detuvo. Entonces surge una persecución en contra de la iglesia. Muchos cristianos fueron a la hoguera. Muchos cristianos, hermanos, murieron por causa de este evangelio maravilloso. Muchos cristianos fueron llevados a la arena. Muchos cristianos fueron llevados, aleluya, al horno de fuego. Muchos cristianos fueron muertos de una manera que uno no puede ni imaginarse de la forma en que murieron. Muchos cristianos murieron porque creían en este evangelio maravilloso, en este evangelio que Cristo nos entregó a nosotros para que prediquemos la palabra de Dios, hermanos, y no comprometernos con las cosas de este mundo. Y muchos creyentes todavía en este siglo, en este mismo siglo, están siendo quemados, familias completas asesinadas por causa de la verdad, por causa del evangelio poderoso que transforma las vidas. Por eso dice Juan: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Y por eso es importante que nosotros entendamos de manera general como la iglesia, en el versículo 4, en el 1, en el verso 3, el 25, donde Saulo es uno de los más fuertes enemigos de los cristianos, quien más tarde Dios lo confronta hasta convertirlo de las tinieblas a la luz de Cristo, de la esclavitud del pecado a la esclavitud de Jesús, y de la muerte, aleluya, a la vida. Y Saulo asolaba la iglesia, entrando casa por casa, arrastrando a hombres y mujeres, y lo entregaban a la cárcel. Todo eso lo hacía Pablo. En el versículo 4 dice: pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Algunas veces, amados hermanos, Dios hace esto cuando la iglesia no se decide hablar de Cristo. Cuando esa es una máxima tarea para la iglesia de estos tiempos. Puede quitar personas, puede exponer a otros, puede permitir el sufrimiento de otros con tal que toda la iglesia aprenda a anunciar el evangelio como un estilo de vida. Eso lo hace el Señor. Y por eso me atrevo a hablar de esto y hago una comparación con esta iglesia. Quizás no hemos sufrido como sufrió la iglesia de los Hechos.
Quizás no nos han matado, no han matado a ninguno de nosotros por causa del Evangelio. Quizás no ha pasado eso. Pero sí hemos sufrido muchos momentos. O en muchos momentos hemos tenido muchas dificultades. Muchas personas que se han levantado en contra de la iglesia, queriendo destruir a la iglesia. Con artimañas, con mentiras, con murmuraciones y con chismes. Pero todavía la iglesia Arca de Jesús está en este lugar como luz para esta comunidad. Todavía aquí hay hombres y mujeres comprometidos con este evangelio de Cristo. Todavía aquí hay hombres y mujeres que no han doblado su rodilla a los dioses y a las prestaciones del diablo y sus demonios, del dueño de este siglo que es Satanás. Todavía, hermano, aquí hay hombres y mujeres y jóvenes que todavía oramos y ayunamos y oramos y estudiamos la palabra del Señor. Quizás no somos miles de personas porque así Dios nos lo ha prometido, pero en su tiempo se maduran las uvas. Pero aquí hay una iglesia comprometida. Aquí hay una iglesia comprometida con Dios primeramente. Una iglesia comprometida con esta sociedad. De que Dios es quien tiene la capacidad para crear y hacer cosas buena y para transformar la vida de muchas personas que necesitan el toque del Señor. Hay una iglesia que se ha comprometido con los principios de la palabra de Dios. Hay una iglesia que no negocia la santidad. Hay una iglesia que habla verdad. Hay una iglesia que todavía luce en medio de este mundo que está corrompido por el pecado en todos los niveles. Aleluya. Todavía hay una iglesia que predica un evangelio sin mancha y sin arruga. Todavía hay una iglesia que sigue predicando el evangelio tal y como lo plantea la palabra del Señor. No una iglesia que se quiere beneficiar de la necesidad del hermano y manejar emociones y manipularlo, gloria a Dios. No, esta es una iglesia seria, esta es una iglesia, aleluya, transparente. Esta es una iglesia que proclama al Cristo de la gloria, al Cristo que cambia la vida, al Cristo que no maneja emociones, al Cristo que no habla de prosperidad, al Cristo que no está confundiendo con mentira y chantaje. Aquí predicamos un evangelio genuino, comprometido con Cristo y sabiendo que la sociedad demanda mucho de nosotros como hijos de Dios. Alabe al Señor en esta noche. Aleluya. Y por eso somos diferentes. Y por eso, hermano, Satanás no descansa. Y por eso Satanás en sus planes quiere destruir la iglesia. Pero se equivocó. Se equivocó. Porque todavía la iglesia está aquí de pie. Aleluya. Amados hermanos, si nosotros hemos nacido de nuevo, y una iglesia, cuando está llena de Dios, seguirán sucediendo cosas maravillosas. Y yo los reto, traiga a los enfermos aquí a la iglesia. Traiga a un familiar que tenga problemas, no importa el problema que tenga, tráelo aquí. Si tiene una familia que tiene problemas de alcohol, de droga, de lo que sea, si no puede tener hijos, tráigalo aquí, que aquí Dios lo va a sanar, lo va a restaurar y lo va a libertar en el nombre de Jesús. Aleluya.
Invítelo a la iglesia. Y le aseguro, y escríbalo, que cuando una iglesia se llena del Espíritu Santo, cuando una iglesia se llena de Dios y no compromete su palabra ni su voz profética con las cosas de este mundo, suceden cosas maravillosas. Si su hogar no está funcionando, Dios restaura y cambia las vidas. Si el médico le dijo algo, mentira del diablo, el médico de los médicos dice, eso no es así. Yo cambio eso que dijo ese médico, lo cambio yo. Porque cuando una iglesia se llena de Dios, amados hermanos, cuando una iglesia está llena del Espíritu Santo, tiene que fluir y tienen que suceder cosas maravillosas. Tienen que suceder milagros. Tienen que ser salvadas las almas. Tienen que ser liberadas las almas. Tienen que ser restauradas las familias. Si la iglesia está llena del Espíritu Santo y no comprometida con las cosas del mundo, tienen que suceder cosas maravillosas. Se lo aseguro, hermanos. Y por eso yo invito a partir de este día, de esta noche, si usted tiene a alguien que conoce, que necesita y que ha ido a todos los lugares y no han resuelto nada, tráigalo a esta iglesia. Porque lo que nosotros hemos visto en estos 7 años han sido cosas maravillosas que están ahí grabados. La hermana Morena fue sanada de un cáncer. Gloria al Señor. Visítenos en la página de la iglesia para que ustedes vean las cosas maravillosas que Dios ha hecho en este lugar. Y lo que Dios seguirá haciendo en este lugar. Alabado sea el Señor. Y lo que Dios le ha prometido a muchos de nosotros que estamos aquí sentados. Porque lo que Dios promete, Él lo cumple. Y cuando la iglesia se llena de Dios, suceden cosas maravillosas. Ahí está Yuleisi también, el milagro que Dios hizo. Porque es con evidencia que nosotros mostramos a los que nos siguen por las redes sociales. Lo que está sucediendo en esta iglesia es algo maravilloso. El diablo ha querido destruirnos, pero no ha podido. Afuera han hablado mal de nosotros. En una ocasión decían que yo tenía una pistola. ¿Recuerda, doctora? Que yo era todo lo malo. Pero eso no detiene el crecimiento de la iglesia. Todos los que están aquí, toda esta comunidad conocen a este hombre que está aquí parado. Que camino todos los lugares de este lugar. No tenemos necesidad de manipular emociones para tener la iglesia llena. No utilizamos los medios de hombre para llenar la iglesia. Nosotros creemos y entendemos y sabemos que solo el Espíritu Santo es quien trae las personas. Que solo el Espíritu Santo es quien convierte las personas. Simplemente somos vasos de Dios, instrumentos de Dios. No nos aprovechamos como otros por ahí que se aprovechan de la necesidad del hermano y comienza a profetizarle cosas de hombre, lo que le gusta escuchar el hombre: carro, apartamento, dinero, mujeres, hombres.
y un sinnúmero de cosas que hacen, de diablura que hacen, hermanos, que están en contra de la palabra de Dios, y que nosotros tenemos que, aleluya, denunciarlo a través del mensaje poderoso del evangelio, que solo Jesucristo cambia a la gente, no con manipulación, no engañando a la gente con promesas falsas, ni tampoco mintiéndole ni torciendo la palabra de Dios. No, Cristo nunca enseñó ese evangelio. Cristo nunca enseñó ese evangelio. Cristo enseñó un evangelio puro, santo, claro, sin mancha, comprometido con lo más necesitado, comprometido con la gente que necesitaban a Cristo, y por eso le seguían, porque Él era transparente, Él era todo Él, un hombre que dio ejemplo de pulcritud, de seriedad, de honestidad, de humildad. Gloria a Dios, no tenía ninguna escolta, no hablaba mentira, hablaba la verdad. Por eso la historia se divide en dos: antes y después de Cristo, porque Cristo es el hombre, aleluya, que marca la historia. Es el hombre que le dijo a este mundo: sin mí nada podéis hacer. Solo Cristo cambia la vida. Y hoy todos los que estamos aquí sentados somos testigos del poder transformador del Espíritu Santo. Alaba al Señor en esta noche. Aleluya.